Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, qué gusto y qué honor poder conversar con usted, con el equipo de la Hora de la Verdad y con todos sus oyentes. Y por supuesto, no puedo dejar pasar la celebración de estos 15 años informando a los colombianos, dando una línea editorial de defensa de la democracia y la libertad, con valor, con disciplina, con la verdad y con siempre esa tesón suya que lo caracteriza y que le ha hecho ganar el amor de tantos colombianos, en especial de todos los partidarios del Centro Democrático. Doctor Londoño, felicitaciones. Conservaremos sus palabras y lo que nos dijo en una cartica que agradeceremos para toda la vida y que es uno de nuestros grandes galardones. Usted fue nuestra compañera de trabajo, ¿cómo lo podremos olvidar? Pero además ha sido persona que nos ha nutrido con sus puntos de vista siempre valerosos, siempre claros, siempre nítidos, siempre bien fundados sobre los grandes acontecimientos políticos del país. Y Tratando este de es un... aprender de usted, doctor Londoño. Ay, muchas gracias, Paloma. Bueno, y este es un gran tema de en qué queda la política colombiana o en qué sigue la política colombiana con las listas abiertas. Es decir, es la declaración del clientelismo, de los intereses particulares, de los pequeños cotos de casa que tiene cada parlamentario para hacerse reelegir a punta de dádivas y a punta de contrataciones y a punta de clientelismo en general. Pero, senadora, esto es de una gravedad extraordinaria y al país como que le pasa por encima, le resbala que sigamos con listas abiertas. Su opinión y por qué se cayó ese proyecto. Pues doctor Londoño, mire, yo creo que todos tenemos muy claro que la política colombiana ha venido sufriendo un proceso de descomposición que se origina precisamente en el mecanismo de elección, donde estas listas abiertas permiten que cada quien trate de tener un electorado propio. Por supuesto, cuando usted tiene una cifra superior a los 1.000 candidatos, pues hablar de un electorado propio significa que cada quien está diciendo lo que quiere o prometiendo lo que quiere o repartiendo lo que tiene. Entonces, eso ha ido llevando a que ningún partido tenga cohesión ideológica, excepción de algunos, muy pocos, entre los que yo destacaría el Centro Democrático, donde quienes estamos ahí estamos por una, digamos, compromiso ideológico con unas posturas y una manera de ver Colombia y de tratar de solucionar sus problemas, pero el resto de partidos simplemente se agrupan en la búsqueda de un aval donde cada uno piensa cosas distintas, cada uno pretende cosas distintas, busca cosas distintas. Pues el presidente Duque había insistido mucho en la necesidad de que presentáramos este proyecto de la lista cerrada y lleváramos la participación de las mujeres a una realidad distinta. El gobierno lo ha radicado con uno de cada tres. Nosotros como partido exigimos el 50%, que usted sabe que ha sido uno de los anhelos que tenemos desde que inició este partido, darle representación a las mujeres, y por eso el Centro Democrático tiene el mayor número de mujeres en sus filas, pero queríamos, y así lo presentamos, 50% de representación femenina en esas listas cerradas, que cambiara para siempre no solamente los hábitos clientelistas que supone la lista abierta, sino que garantizara la representación de las mujeres con una tesis, doctor Londoño. Usted mete las mujeres en una elección y en la siguiente todas ellas han construido y trabajado suficiente para poderse quedar y mostrar de lo que son capaces, como sucedió con todas las mujeres del Centro Democrático. Entonces, el gobierno presentó el proyecto, pero la desfiguración que sufrió en el debate en Cámara, donde se hundió tanto la representación de las mujeres como la lista cerrada, pues nos dejaba en una situación difícil porque no había claridad en torno a si el tema podía revivirse o no revivirse, pero sobre todo, doctor Londoño, usted ha visto cómo se comporta el Senado de la República, dirigido por honorables senadores como Roy Barreras, entre otros, que se dedican simplemente a tratar de destruir lo que está construyendo el gobierno sobre la base de sacarle los dientes al gobierno, de mostrar que lo derrotan, porque lo principal es derrotar al gobierno, no pensar en el bienestar del país. Y en eso hemos estado enfrascados, doctor Londoño, desde las objeciones, que fueron un tema
tan difícil y tan importante para este país y que está teniendo pues las famosas consecuencias de las visas, porque es que aquí lo de fondo, como se les dijo en todos los debates, no eran las posturas del no, doctor Londoño. Usted sabe que como líder que usted ha sido de las posturas del no, eran muy distintas y mucho más profundas. Las objeciones eran unos temas en muchos sentidos menores frente a las peticiones del no, pero eran temas que se referían al manejo de las relaciones internacionales, en especial a la figura de la extradición y a la capacidad del gobierno y del alto comisionado de paz de poder meter y excluir personas de acuerdo a la información de inteligencia y a los operativos conjuntos que se realizan para distinguir los narcotraficantes de los que pertenecen a las FARC. Sin embargo, ni siquiera cosas elementales como esas quiere el Congreso votarle al presidente, porque están convencidos que a punta de derrotas van a lograr que el presidente ceda y ellos puedan hartarse de la mermelada a la que les tenía acostumbrados el gobierno anterior. Pues senadora, yo tengo que mostrar alguna diferencia en este caso con su punto de vista. Más importante que derrotar al gobierno es mantener las clientelas, es mantener el dominio sobre una porción del electorado comprado a punta de contratos, a punta de puestos, a punta de pequeños intereses. Hay los intereses creados de don Jacinto Benavente. Esas son las listas abiertas. Eso es la negación de toda política. Es la destrucción de los partidos. Los partidos no significan nada. Y mire usted el Congreso en el que usted tiene que batirse todos los días. Dígame qué es políticamente hablando el partido de la U. ¿Qué significa? ¿Qué ideología? ¿Qué punto de vista sobre el país representa el partido de la U? Nada de nada. O el Partido Liberal, o el Partido de Cambio Radical. No, eso es el gamonal de tal parte y el dueño de los votos en Sagún y el dueño de los votos en Pácora Caldas. Eso es lo que hay, desgraciadamente, una política al menudeo que conduce al país a un absoluto desastre, a una calamidad, que es la calamidad que tenemos. Y mire usted, elegimos al presidente Iván Duque con una mayoría inmensa de votos y llegan las siguientes elecciones y las ganan los derrotados. Y los derrotados Claro, son Londoño, esos porque eso partiditos todo... que conforman mayoría y eso es lo que les gusta, la lista abierta para tener intereses y corruptelas, eso es. ¿O estamos Claro, exagerando o nos equivocamos? no, doctor Londoño, así es. Esto aquí, la política colombiana con la lista abierta se ha convertido como decíamos, unos partidos que son simplemente proveedores de avales. No hay que tener ningún compromiso ideológico, ninguna afinidad ética o una visión de política, simplemente cada quien a través de su feudo logra. Pero además le quiero contar, doctor Londoño, un poco la estrategia que habían tejido los enemigos de Colombia y los amigos de La Habana, que pretendían hacer aprobar el proyecto, sacando a algunos de sus senadores para que aceptáramos que de las mayorías absolutas se pueden descontar los impedimentos. Entonces, con los votos, finalmente se lograron los 12 votos, pero ellos querían que quedáramos con 10 o 12 votos, quedaban del quórum descontado de los impedimentos para que se pudiera aprobar más fácil. Y usted sabe que todo lo que estaban buscando ahí era que el partido cometiera el error y el gobierno cometiera el error de aceptar la aprobación con menos votos para poder destruir el argumento que defiende lo que se logró en las objeciones. El artículo 153 de la Constitución, doctor Londoño, en mi opinión, no admite discusión. Es la norma especial diseñada para las leyes estatutarias y dice muy claramente que para aprobar, modificar o derogar leyes estatutarias se requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. ¿Eso qué significa, doctor Londoño? Que los impedimentos no se pueden disminuir de las votaciones de leyes estatutarias, como las que necesitan mayoría absoluta, es decir, las reformas constitucionales o actos legislativos, y por lo tanto se puede hablar de quórum disminuido y de mayorías ordinarias disminuidas a través de los impedimentos, pero no aplica eso mismo para las mayorías absolutas, que son clarísimas en la Constitución. La mayoría absoluta de los integrantes del Congreso. Si
Si usted está impedido, usted continúa siendo integrante del Congreso y por lo tanto no disminuye la cuenta ni nada por el estilo, y usted tiene tenemos toda la certeza de que las objeciones se hundieron, pero los artículos de la ley estatutaria que debían volver a tener su segundo debate para aprobarse no fueron aprobados y por lo tanto desaparecen de la vida jurídica. Usted sabe que en conversación pasada le dije que la estaba viendo blandita porque si usted se estaba conformando con la idea de que eran 48 los que se necesitaban como mayoría absoluta, y yo le dije que la Constitución decía que era la mitad más uno de los miembros que componen una y otra Cámara, y los que están impedidos en un caso particular siguen componiendo esa Cámara. Luego la mitad más uno ya está determinada desde el momento del... Fue el mismo argumento que utilizamos para las curules, las 16 curules que pretendían darle a las FARC en Cámara. Y efectivamente cuando usted me lo dijo, lo revisamos, y como siempre, doctor Londoño, hay que reconocer que el maestro es el que enseña, usted tenía razón. Paloma, quiero proponerle otro tema que parecería tema trivial o tema inclusive que disgusta y que molesta, pero que es un tema esencial en la política. Nos estamos refiriendo a los delitos sexuales. Yo no sé si usted vio las declaraciones, oyó las declaraciones del representante Jaime Lozada a propósito de unas preguntas que le hicieron en un medio radial, cualquiera que él fuera, y de lo que pasaba con una niña en particular que él vio, que él presenció. La niña que trajeron a un campamento y que les dijeron llega carne fresca, y la violaban de 7 u 8 guerrilleros por noche para que todos estuvieran satisfechos y todos quedaran tranquilos. Senadora, esto yo estoy seguro, perdón de Dios va a ser muy difícil, pero perdón de los hombres puede tener. El país se puede acomodar a que salvajes de esos, personas sin ningún sentimiento, sin ninguna sensibilidad, estén en el Congreso de la República y sean indultados y aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es su posición frente a este tema que está siendo tratado como un temita cualquiera? Diga. Mire, doctor Londoño, ese es uno de los temas, en mi opinión, más graves que hemos conocido en los últimos tiempos, que era no solamente el reclutamiento de los niños, sino convertirlos en esclavos sexuales. Porque aquí no estamos hablando de simple pederastía, estamos hablando de trata de personas y de esclavitud sexual. Yo creo que ese es el delito más aberrante que se pueda conocer en el escenario mundial. Cabe recordar, doctor Londoño, que los dos ganadores del premio Nobel del año pasado, del premio Nobel de Paz, fueron precisamente el médico del Congo y una mujer iraní que han estado en la defensa de crímenes sexuales en los llamados conflictos armados. No pueden quedar en impunidad. Pues resulta que aquí no solamente estamos ante crímenes sexuales, sino ante esclavitud sexual de niños y de niñas. Ese es el delito más aberrante que se haya conocido. Nosotros por eso estábamos muy entusiastas del proyecto que radicó el gobierno, en el que decía que ningún crimen contra los niños podría ser, ningún crimen sexual contra los niños podía llevarse a justicia transicional. Sin embargo, en el debate que tuvimos esta semana, el ponente de nuestro partido y la ministra del Interior decidieron incorporarle un parágrafo al artículo que decía que, excepto para los tratados, los acuerdos de paz, en especial el de La Habana, que hubieran sido firmados con anterioridad. Yo, por supuesto, doctor Londoño, me rehusé a votar ese proyecto en esos términos, porque yo no puedo constitucionalizar la impunidad de las FARC. Una cosa es que nos digan que seguramente la Corte diría que ese artículo solamente funciona hacia adelante y que por lo tanto los miembros de las FARC que ya se hubieran sometido, pues no los podíamos capturar con ese artículo, pero yo esperaba que los que se sometieran a partir de su aprobación, pues sí quedaran capturados. Pero otra cosa es ya que constitucionalicemos la impunidad. Yo frente a eso me niego, porque yo creo que nosotros vamos a tener que buscar todos los mecanismos jurídicos y políticos para lograr que los esclavistas de niños, los pederastas, paguen, porque no porque usted sea de las FARC, esos crímenes pueden quedar impunes, y habrá que buscar cómo se los lleva a la Corte Penal Internacional, pero sobre todo cómo la justicia colombiana
se encarga de hacer justicia frente a estos crímenes aberrantes. Pero le voy más allá, doctor Londoño. Uno de los temas que me preocupaba más a mí de las objeciones no era solo el de extradición, era precisamente este, porque la Corte Constitucional nos hizo un gol tremendo, el gol que yo digo, el cabezazo más grande que ha hecho la Corte para garantizarle la impunidad a las FARC, es que en vista de que se han conocido la gravedad de los delitos sexuales que han cometido los miembros de las FARC, que como decimos están convirtiendo en esclavos sexuales a los niños colombianos, entonces dijo, desatendiendo lo propio que se había dicho en los acuerdos, que decía que habría delitos como los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra, que no serían ni amnistiables, ni indultables, ni podrían tener un tratamiento similar al indulto o a la amnistía, y que por lo tanto serían investigados todos, y eso era lo que decía el presidente Santos, y por lo tanto no habría lugar pues a impunidad, porque por lo menos iban a ser investigados, juzgados y condenados, aunque las sanciones fueran a ser irrisorias, todos los responsables de delitos atroces, de delitos de lesa humanidad y de graves crímenes de guerra. Pues resulta que la Corte Constitucional, doctor Londoño, queridos oyentes, en un gol de cabeza que nos hacen, dijeron no, los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y los delitos atroces van a estar sujetos también al tema de los máximos responsables. Y por lo tanto, la Justicia Especial para la Paz solo va a investigar, oiga esto, doctor Londoño, los máximos responsables, y para todos los demás aplica la renuncia de la acción penal, es decir, una figura absolutamente idéntica a la amnistía y el indulto. ¿Qué creo que están pensando, doctor Londoño? Y por eso defendí con tanto interés las objeciones. Están pensando que venga un máximo responsable y diga, no señor, la filosofía de reclutar niños y usarlos sexualmente fue, por ejemplo, de Iván March, fíjese qué conveniente que no está, o de Alfonso Cano, que ya está muerto. Él era el máximo responsable. Todos los demás nos dedicamos simplemente a repetir la orden y a cumplir esa orden que se nos había dado, y por lo tanto les van a dar renuncia de la acción penal, ni siquiera los van a investigar. Nosotros en las objeciones, de acuerdo a lo que había objetado el gobierno, lo que pedíamos era investíguenlos a todos, cuando se decida que uno no fue perpetrador ni autor intelectual, pues aplíquenle la renuncia de la acción penal, pero para quienes sean perpetradores o autores intelectuales o materiales, que haya una investigación, juzgamiento y sanción, aunque sea irrisoria. Pero no quisieron, doctor Londoño, lo que definitivamente va a abrir la puerta para que llevemos a estos criminales, estos pedrazas, estos violadores de niños a la Corte Penal Internacional. No hay más remedio, porque es que ese es un delito universalmente reconocido como tal. Usted ha visto que las primeras sentencias que ha dictado la Corte Penal Internacional son especialmente sobre reclutadores y violadores de niños. Eso no lo perdona la Corte Penal Internacional, porque no lo perdona nadie en la humanidad. Y esto tratado como sistema, como un mecanismo que operaba en todos los campamentos de las FARC. Róbese niñas campesinas para distraer guerrilleros. Eso no puede ser. Eso no puede formar parte del conflicto. Eso es una degradación de la naturaleza humana, que tiene que ser castigado, y lo castigan aquí o lo castiga la Corte Penal Internacional, pero lo tiene que castigar. Lo que contaba Jaime Lozada ayer no puede quedar impune, no puede quedar impune. Cuenten esto en cualquier país de Europa, en los Estados Unidos, en el Asia, donde quiera, a ver dónde aparece alguien que excuse semejante canallada, semejante acto miserable y ruin, incalificable, absolutamente incalificable. Eso tiene que ser castigado, y eso no puede ser considerado como parte del conflicto. Es que no yo maté 17 en una acción de guerra y yo puse una bomba en tal parte. Eso es el conflicto. Robar niños y esclavizarlos sexualmente, ¿eso qué tiene que ver? No, doctor Londoño, mire, yo creo que las declaraciones de las niñas de la Corporación Rosa Blanca son la cosa más impresionante y dolorosa que uno haya visto. Niñas que desde los 10, 8,
12 años empezaban a ser violadas, de cómo les forzaban los abortos, de cómo les robaron su niñez, de cómo les robaron sus niñitos, de cómo las volvieron esclavas sexuales, que además tenían que responder escondiéndose, porque si sabían que habían tenido relaciones sexuales, ellas no eran consentidas, entonces además eran víctimas de fusilamiento. Historias, doctor Londoño, que les he oído a las niñas de la Corporación Rosa Blanca, como la de la Leona, que era una niña de 15 o 16 años, muy linda, con mucho carácter, que la violaron y quedó embarazada. Entonces ella no quería dejar abortar su bebé, la amarraron desde que tenía 3 meses y se le empezó a anotar a un árbol con cadenas, y cuando ya tenía 8 meses de embarazo la fusilaron. Creo que esos son los casos que el país debe conocer, porque esto no se trata de simplemente hacer justicia con ellas, sino no dejar que los esclavistas sexuales, que los asesinos de estas niñas y de estos bebés simplemente puedan sentarse cómodamente en el Congreso de la República. Además, para sentar un precedente, porque aquí seguimos en conflicto, aquí seguimos con todos los problemas y con bandidos por todas partes. ¿Va a quedar eso como delito político? Y entonces se roban las niñas y se roban los niños y los convierten en esclavos sexuales y aquí no pasa nada. Le ponen después un paragrafito. ¿Quiénes fueron las del parágrafo o del parrafito que le metieron al artículo? Como no había suficientes votos para que votaran los amigos de La Habana, que tampoco votaron independientemente de eso, la ministra y el ponente, que era el doctor Santiago Valencia, decidieron aceptar ese parágrafo. Yo sí les dije, a mí esto me parece un error, uno no puede constitucionalizar que estuvo bien que las FARC violaran y reclutaran niños para violarlos. Yo eso no lo puedo votar. No lo puedo votar. Con todo y la simpatía que tenemos por Nancy Patricia y por Santiago Valencia, les tenemos que decir equivocación monstruosa. Es que hay principios a los que uno no puede renunciar. Hay cosas que son irrenunciables. Pase lo que pase, cualquiera que sea el precio. Es que el precio que hay que pagar es muy alto. Pues no importa, porque es que el tema no es discutible, el tema no es renunciable. Como en política, hablando en política y volviendo al principio, lo de las listas abiertas y cerradas no es renunciable, porque es la diferencia entre tener partidos políticos o tener simplemente una banda de aprovechadores que van a caer sobre los intereses del Estado, porque eso es lo que hacen los clientelistas, eso es lo que pasa con las listas abiertas. Senadora Paloma Valencia, de nuevo, nuestra gratitud y nuestros agradecimientos repetidos porque esté con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, la gratitud toda mía. Yo no puedo sino reconocer en usted un maestro, un ejemplo de un demócrata, un hombre que ha dado todas las luchas a pesar de las amenazas, de los intentos de asesinato sobre su persona, dando unas muestras de tenacidad y de compromiso con lo que le conviene a Colombia en defensa de la verdad y de los principios. Yo me siento honrada cada vez que hablo con usted, así se lo hago saber, pero me siento sobre todo muy honrada de haber podido estar a su lado, de hacer parte de ese gran equipo de la hora de la verdad, que todos los días defiende la verdad, defiende una visión de una Colombia mejor, y que en usted encuentra el manantial de toda esta formación, que, como dice el presidente Uribe, el mariscal que nos indica el rumbo de todas estas batallas. Doctor Londoño, equipo de Hora de la Verdad, felicitaciones y sigan adelante. Muchísimas gracias, Paloma Valencia. Con mujeres así, lo de que la mitad de los congresistas tengan que ser mujeres, me parece una injusticia, porque pueden ser mucho más de la mitad las mujeres. Ay de la mujer cuando es mala, porque la maldad de las mujeres es todas las maldades, dice la Biblia. Pero es que en su inmensa, su infinita mayoría, las mujeres son buenas y son inabordables y no se dejan corromper y no se dejan comprar, son entusiastas, son transparentes. ¿Por qué cerrarles el camino? Ni más faltaba. Ojalá nos llenáramos en el Parlamento de mujeres, qué distinto sería el Parlamento colombiano. Entonces, esto pues es lo que ha pasado, pero más grave que se mantengan las listas abiertas
y gravísimo, de una gravedad extraordinaria, que prospere esta idea de que pueden quedar impunes los crímenes sexuales cometidos contra niñas y contra niños, dizque dentro del conflicto. Eso no es, eso es que unos bandidos uniformados cometieron esclavitud sexual con una enorme cantidad de niños y niñas de Colombia, y eso no es perdonable, eso no es amnistiable, eso no es negociable. Paloma Valencia estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7:07 de la mañana.